Continuamos con el capítulo 13. Hoy va a ser un poco más corto. Capítulo 12, perdón. Me está saltando un capítulo ya. Amén. Libro de Hechos, capítulo 12. Dice así la palabra del Señor. Por ese entonces el rey Herodes echó mano a algunos de la congregación para maltratarlos, o de la iglesia, y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Viendo que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los ácimos, los días de la celebración de la fiesta de Pesa, que es en los meses de marzo, abril. Amén. Quiere que fue a principio de ese año. Amén. Dice que, y después de arrestarlo, lo metió en la cárcel, versículo 4, entregándolo a 4 piquetes de soldados para custodiarlo, y se proponía sacarlo ante el pueblo después de la Pascua. O sea, puso 4 guardias, 4 escuadrones de guardia para custodiarlo, amén, pensando que cuando pasara la Pascua, Pesa, lo iba a sacar y sabrá Dios las intenciones que tendría, amén. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la congregación hacía ferviente oración a Elohim por él. Cuando Herodes lo iba a sacar aquella noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y unos centinelas delante de la puerta vigilaban la cárcel. Y he aquí una luz resplandeció en la celda, y apareció un ángel, un malach del Señor, un enviado del Señor, el cual, golpeando el costado de Pedro, lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. El enviado le dijo: cíñete y átate las sandalias. Así lo hizo, y le dice: ponte el manto y sígueme. Y saliendo lo seguía, pero no entendía que lo que estaba sucediendo por medio del enviado era real, sino que suponía estar viendo una visión. Pensó que estaba soñando, ¿verdad? Y pasando la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y saliendo caminaron a lo largo de una calle, y súbitamente el enviado se apartó de él. Y Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo de verdad que el Señor envió a su enviado y me ha rescatado de la mano de Herodes y de toda la expectación del pueblo de los judíos. Y reflexionando en esto, fue a la casa de Miriam, la madre de Juan, el que se llamaba Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó a la puerta del pórtico, salió a atender una criada de nombre Rodé. Y reconociendo la voz de Pedro, por causa del gozo, no abrió el pórtico, sino que corrió adentro a informar que Pedro estaba delante del pórtico. Ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella insistía en que era así. Entonces ellos decían: es un enviado celestial. Pero Pedro continuaba llamando, y cuando abrieron, lo vieron y se asombraron. Y haciéndoles con la mano señal de que callaran, relató cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y dijo: informad de esto a Jacobo y a los hermanos, y saliendo se fue a otro lugar. Cuando fue de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados, pues preguntaban: ¿qué se hizo de Pedro? Y Herodes, al buscarlo y no hallarlo, luego de procesar a los guardias, ordenó que fueran ejecutados, y bajando de Judea a Cesarea, se quedó allí. Vamos a terminar para leer todo en una sola porción. Y estaba sumamente airado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos unánimes se presentaban ante él, y sobornando a Blasto, el camarero del rey, pedían paz, porque la región de ellos era abastecida por la del rey Herodes. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropa regia y sentado en el tribunal de los arengaba, y el pueblo gritaba:
voz de Elohim y no de hombre. Y al instante, porque no dio la gloria a Dios, un enviado del Señor lo hirió y expiró, comido de gusanos. Pero la palabra de Elohim crecía y era multiplicada. Y Bernabé y Saulo, después de cumplir el ministerio en Jerusalén, regresaron tomando consigo a Juan, al que se llamaba Marcos. Amén. Que sea el Señor ministrándonos. Este Herodes es este Herodes que se narra aquí es Herodes Agripa I. Herodes Agripa I era un nieto de Herodes el Grande. Herodes Agripa I fue hijo de Aristóbulo, uno a quien su propio padre mandó a matar. Amén. Y este hombre, pues, haciéndose amigo de Claudio y de Calígula, los emperadores romanos, pues obtuvo que le dieran estas posiciones. Calígula le dio la posición de gobernador en una región, y luego entonces Claudio César, cuando se hizo emperador, le concedió la gobernación de lo que era Judea. Amén. Y esto él fue rey solamente por 3 años, del 41 al 44. Y lo que se narra aquí ocurrió en esos 3 años, o tal vez los dos últimos años, lo que él hizo a los discípulos y lo que le sucedió a él al final. Él murió en el año 44. Amén. Dice la Escritura que por querer agradar a los judíos, recuerde que él venía recién a tomar posesión del reinado, amén, a ser rey, porque Claudio le había dado el gobierno de Judea y de Jerusalén, y entonces él, para impactar y agradar a los judíos, se dio cuenta de que los judíos no les caían muy bien los creyentes en Yeshua el Mesías, y entonces quiso agradarles arrestando a los creyentes, amén, a la congregación de los creyentes. Y entre ellos, pues, le dio muerte a Jacobo. Este Jacobo es Jacobo, el hermano de Johanán, de Juan. Amén. Recuerda que ellos eran los hijos de Zebedeo. Amén. Ahora, luego entonces, viendo que esto agradó a los judíos, entonces procedió a querer hacer más daño a la congregación de los santos, y entonces también arresta a Pedro, y queriendo darle muerte o juzgarlo después de la Pascua, entonces lo mandó a encarcelar. Y ya la Escritura nos narra lo que pasó con Pedro, ¿verdad? Cómo Dios obró por medio de un enviado celestial y rescató a Pedro de la cárcel y de las manos de Herodes. Pero queda una pregunta, no sé si ustedes se la hacen, de que Jacobo y Pedro eran discípulos, fueron discípulos del Señor. Amén. Ahora, ¿por qué uno muere y el otro se salva? Amén. Y es aquí donde uno tiene que empezar a comprender lo que es Dios, el pensamiento de Dios y la voluntad de Dios. Dios, al que quiere, salva, y al que quiere que lo glorifique a través del sufrimiento o de la aflicción, pues lo va a permitir. Amén. Y es aquí donde realmente uno tiene que no entrar como en ideas preconcebidas de uno mismo, de que Dios me va a proteger, que Dios me va a guardar. Uno pone la vida en las manos de Dios, y lo que ocurra para bien o para mal físicamente, estamos hablando, no espiritualmente, porque claramente Jacobo perdió la vida, pero no perdió la vida eterna. Amén. No perdió glorificó a Dios con su muerte, porque no murió por causa de maldad que hubiera hecho, sino por causa de la fe. Amén. Entonces aquí es donde uno aprende de que no porque todos seamos creyentes, a todos nos va a ir igual. Amén. Ni todos vamos a ser probados al mismo tiempo, ni todos vamos a ser bendecidos al mismo tiempo, sino que Dios va a probar a cada uno individualmente. Amén. Y en su tiempo. Amén. Así que mientras unos están bien, otros pueden estar pasando por momentos de prueba,
o de aflicción. Amén. Y claramente aquí el Padre decidió que salvar a Pedro de las garras de Herodes, de que Herodes no se fuera a gloriar de poder destruir él la congregación. Y Dios hace eso. Claramente recordemos que Pedro, dijimos en la mañana que lo que Lucas nos está mostrando en el libro de Hechos es la transición que va a haber entre los discípulos que fueron enviados, que trajeron el mensaje a los judíos, y Pedro a Cornelio y algunos gentiles. Ahora va a pasar la transición a que va a aparecer, a partir de aquí en adelante, ya empieza a aparecer lo que es la historia de Saulo, o de Pablo, amén, y de todo lo que Dios hizo por medio de él en el poder del Espíritu, amén. Luego, hablando en lo que pasó aquí, vemos de que aparece otro Jacobo, a quien Pedro manda avisar de que por favor le avisen. ¿Quién es ese Jacobo? Este Jacobo es el que en el capítulo 15 de Hechos lo vamos a ver como el encargado de la sinagoga de Jerusalén, amén, o de la comunidad de Jerusalén, que es el hermano del Señor Yeshua, amén, que es el que también escribe la carta de Santiago, que es el mismo, en algunos se llama Santiago, otros llaman Jacobo, amén. Entonces, claramente esto nos revela que la congregación inicialmente no era gobernada por Pedro. Pedro era uno más de la congregación, era uno más del liderazgo, amén, a quien Dios realmente, pues se cumplió lo que dice la Escritura en cuanto a lo que le dijo el Mesías, cuando le dijo: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y contesta Pedro: tú eres el Ben Elohim, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y el Señor le dice: dichoso eres tú, Pedro, que no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. Y yo te digo que tú eres Petra, ¿verdad?, en el griego, que significa roca, y sobre esta roca edificaré la congregación, amén, o la iglesia, y a ti daré las llaves del reino. Ahora, mucha gente, ¿qué significaba de que Pedro iba a tener las llaves del reino? ¿Cómo la Escritura nos revela en qué consistió esas llaves? Pues lo vemos en tres cosas que Dios le concedió a Pedro. Primeramente, que fue el primero que el Espíritu Santo levantó para traer el primer mensaje a los judíos, allá en Jerusalén, el día de Shavuot, ¿verdad? Luego vemos que es Pedro quien va a los de Samaria a imponer manos para que reciban el Espíritu Santo, y es Pedro el que le dice a Simón el mago, lo reprende, ¿verdad?, y lo exhorta, haciéndole saber de que no tiene nada que ver con el reino de Dios y con la fe, amén. Claramente ahí se cumple lo que dijo, lo que se habla de que lo que tú abras se abrirá y lo que tú cierres se cerrará, amén. En Simón se cumplió eso, amén. En los que creen y reciben la palabra con corazón abierto a Dios y dispuesto a Dios, pues claramente el reino de los cielos se abre para ellos. Pero para aquellos a quienes no tienen fe, no tienen corazón para Dios, pues entonces el reino de los cielos también se cierra, y eso es lo que hace la fe, es lo que hace la palabra de Dios. Luego vemos que el mismo Pedro es el que es usado para llevarlo por primera vez a los gentiles, y por medio de su predicación es que se derrama el Espíritu Santo también sobre los gentiles. Entonces las llaves, lo que consistía era de que Pedro era el instrumento que el Señor iba a usar para que realmente el reino de los cielos se manifestara en la tierra, amén. Y claramente vemos que aquí, pero no quiere decir como que es la base de la Iglesia Católica, de que Pedro fue el primer papa, amén. En realidad Pedro también fue llamado a estar en muchos lugares. Luego lo vemos que está con Pablo en Gálatas y en otros lugares. Él estaba viajando porque no fue llamado para estar en solo lugar, ni fue llamado para recoger las riquezas de toda la congregación, amén, sino que realmente Dios lo escogió para que fuera él el que por medio de él se abriera la puerta del reino de los cielos para tanto judíos como gentiles, amén. Y tenemos al final lo que es la muerte de Herodes.
Ah, es interesante que Herodes murió. ¿Por qué causa? Porque no glorificó a Dios. Pero quién fueron los que dijeron que voz de Elohim y no de hombres? Fue el pueblo, ¿verdad? Ah, amén. Amén. Los que estaban allí, lo que se sabe por medio de libros históricos es que él estaba haciendo una cena en honor de Claudio, y por eso se vistió con toda esa pompa y toda esa gala. Y entonces dice Flavio Josefo, que es un escritor judío de aquella época, que se vistió de una ropa como brillante. Amén. Y cuando él salió, pues entonces el sol resplandeció sobre su ropa y se veía como algo muy majestuoso. Y por eso cuando él habló al pueblo, entonces el pueblo sale con esas palabras, ¿verdad? Voz de Elohim, voz de Dios y no de hombre. Y él pecó porque claramente recibió esa gloria y no dijo nada. Amén. No corrigió, no exhortó al pueblo. Ahora, fíjese bien que este hombre es nieto de Herodes. ¿Y qué relación tiene eso con el mandamiento de que no tendrás dioses ajenos delante de mí? Fíjate, vamos a ver el libro de Éxodo, capítulo 20. ¿Lo tienen? 20, 5 y 6, vamos a leer. ¿Cuál es el mandamiento que había para los judíos o para todo aquel que cree en Dios, o para todo Israel? Amén. Dice, y habló Elohim toda esta, el 5, 25, eso. No te postrarás ante ellos ni los servirás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, Elohim celoso, que visita la iniquidad de padres sobre hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. Es interesante que la dinastía de Herodes, este hombre es el tercero en la línea. Amén. Fíjense que a toda la dinastía de Herodes, Dios se le manifestó de alguna manera y le manifestó su salvación de alguna manera, pero todos obraron de la misma manera. Menospreciaron a Dios y menospreciaron la salvación que Dios estaba ofreciendo. Herodes el Grande persiguió cuando nació el Mesías, persiguió al Mesías queriendo que no reinara, ¿verdad? Cuando se enteró de que el Mesías había nacido, sabiendo él de que el título tenía que ver con el que habría de reinar sobre Israel, sobre los judíos. Y entonces, claramente, este Herodes el Grande, temiendo perder el reino y que sus hijos perdieran el reino, entonces decide mandar a matar a todos estos niños allá en Belén, y claramente queriendo evitarlo, ¿verdad? Luego sube su hijo y en vez de creer, lo que hace es burlarse del Señor el día del juicio que Pilato le está haciendo. Amén. En vez de aprovechar la oportunidad para acercarse a la fe, para temer a Dios y creer en Dios, entonces se burla de Yeshua y además había mandado a matar a Juan el Bautista. Amén. Y ahora aparece su nieto persiguiendo a la congregación de los santos y ahora también haciendo que el pueblo lo idolatre. Amén. Lo que le costó la vida. Y al final aparece otro Herodes, más adelante en el libro de Hechos, que es hijo de que es el que le dice a Pablo, por poco y me convences a ser cristiano. Amén. Y fíjense que ahí se cumple todo lo que dice la Escritura, que Dios visita ¿qué? La maldad de aquellos que le aborrecen hasta la tercera y cuarta generación.
4 generaciones tuvieron la oportunidad de poder acercarse a Dios. Y los 4 menospreciaron a Dios. Amén. Y claramente vemos que mientras los Herodes, la familia de Herodes, menospreciaba a Dios, otra multitud estaba acercándose a Dios y reconciliándose con Dios, hijos de aquellos que eran pueblo de Dios, hijos de aquellos que habían caminado con Dios, y por medio de quien Dios mantenía la misericordia a millares y millares. Todo esto de que hoy en día, hasta hoy, el día de hoy, la salvación siga llegando a las personas, a las almas, es misericordia de Dios. ¿Para quienes? Son esas millares de misericordias que Dios tiene para aquellos que lo amaron antes. ¿Quiénes fueron aquellos que lo amaron antes? Pues están los patriarcas y están todo el pueblo que amó a Dios desde los patriarcas hacia abajo, y a quienes por medio de ellos la misericordia de Dios también nos alcanzó a nosotros. Amén. La misericordia de Dios con la descendencia de Israel y para con todo el pueblo y con todas las naciones donde haya gente que tenga corazón dispuesto para Dios. Amén. Así que sí hay una esperanza de que, y es la fe que ha movido a muchas personas desde tiempo antiguo, de que realmente, como dice la Escritura, sé salvo, como se le dijo a Cornelio, sé salvo tú y toda tu casa, o como se le dijo al carcelero de Filipo. Realmente, si nosotros realmente creemos de corazón y servimos a Dios de corazón y hacemos una buena tarea con nuestros hijos y con nuestros nietos, si es posible, mañana la misericordia de Dios también será sobre ellos, veámoslo o no lo veamos. Amén. Mucha gente ha muerto viendo a sus hijos apartados, y después Dios hace la obra con ellos, tiene misericordia de ellos y viene en el camino de Dios, porque Dios es fiel y se cumple su palabra cuando dice que Dios tiene misericordia de aquellos y hace misericordia a millares de aquellos que le aman. El problema es que si nosotros amamos a Dios realmente, amén, y si le servimos de corazón, si todo eso se hace, entonces claramente tendremos la esperanza de que Dios tendrá misericordia también de nuestros descendientes, de nuestra familia, que nuestro amor a Dios, nuestro servicio a Dios, mañana Dios lo tendrá pendiente para las generaciones que vengan después de nosotros. Amén. Y que así como nosotros fuimos alcanzados sin saber por qué, claramente así también puede ser que ellos también sean alcanzados. Amén. Porque no actuamos como un rey que hubo antiguamente en Israel, que cuando se portó mal y vino el profeta y le dijo: Dios ha decidido quitar el reino a ti, pero no lo va a hacer en tus días, sino en los días de tu hijo. Y el rey, en vez de entristecerse porque su hijo iba a heredar algo malo, entonces dice: qué bueno que no va a ser en mis días. Amén. Porque solamente pensamos a veces egoístamente, solamente pensamos en nosotros. Amén. En que a nosotros nos vaya bien. Hay gente que no le importa lo que va a pasar con su descendencia, con sus hijos. Amén. Y por eso es que hoy vemos tantos niños sufriendo y padeciendo de manos de padres que realmente no tienen corazón de padre, no tienen amor de padres, no valoran su descendencia, no valoran sus hijos. Y por eso es que el mundo está llenando cada día más de gente llena de resentimiento, llena de amargura, llena de odios. Amén. Y al final, pues todo eso que endurece el corazón de las personas. Amén. Así que eso es lo que tenía para esta tarde. Amén. Y quedamos ahora a partir del capítulo 13, que no lo queremos leer, para que ya comenzamos lo que es la historia de Saulo y toda la obra que Dios hizo a través de él. Y vamos a estudiar algunas cosas de lo que Saulo dijo y cómo el judaísmo ve a Saulo como el que torció realmente el evangelio. Amén. ¿Qué fue las cosas? ¿Qué es lo que ellos lo acusan de ser Saulo el que distorsionó la fe, distorsionó todo? Amén. Hoy en día hay muchos judíos que se acercan a los evangelios, porque en los evangelios está la enseñanza de Yeshua, ¿verdad? Y allí enseña, y muchos han reconocido de que a través de lo que Yeshua enseñó han aprendido a ser mejores judíos.
Pero claramente, cuando se llega al punto de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, entonces, el que Dios resucitó entre los muertos, entonces eso trae una pared que no se quiere tocar. Amén. Vamos a dejarlo allí, mis hermanos, y no sé si hay algún comentario, alguna pregunta de lo que hemos hablado.